Bueno, vamos a ver un ejemplo bien sencillo en Excel. Vamos a intentar simular un proceso de Poisson. Vamos a dar cuenta que estamos lanzando un dado. Para entender un poquito mejor cuáles son estas variables y qué sería ese gráfico. Entonces, vamos a hacer las celdas un poco más chicas, así tenemos más espacio. Eso, venimos al column width y acá vamos a poner 3. Y entonces hagamos lo siguiente. Supongamos que nuestro experimento es lanzar un dado. ¿Ok? Y vamos a hacer de cuenta que consideramos como éxito cuando sale un 1 o un 2. Así que nuestra probabilidad de éxito es 1/3. Que acá aparece 0 porque es muy chiquita la celda, pero si le agrando un poco aparece el 0,33, que es el 1/3. Y entonces vamos a simular este proceso de Bernoulli con este ejemplo. Entonces acá voy a hacer una columna con los ensayos. Entonces va a ser I son los ensayos, D va a ser el resultado del dado, y voy a poner aquí al lado la variable xy, lo que sería, y la variable sn, que sería la suma hasta ese ensayo. Entonces voy a empezar con hacer de cuenta que hay un ensayo 0. Eso me va a servir para definir sn. Lo voy a dejar en un colorcito amarillo para que nos demos cuenta que es como un caso aparte, pero obviamente estos ensayos empiezan en el 1 y el 2, así que voy a copiar esto. Hagamos 15 ensayos, es suficiente, pero obviamente nos imaginamos como que esto sigue indefinido. Y entonces para lanzar el dado, bueno, usamos la función de nuevo, la función run_between. Quiero un resultado entre 1 y 6 al azar, y entonces esto lo copio hasta el 15, ¿no? Y ahí tenemos el resultado del dado. Y ahora vamos a definir nuestra variable xy. Entonces acuérdense, la variable xy tiene que valer 1 cuando hay un éxito, es decir, cuando el dado es 1 o 2, y si no, tiene que valer 0. Entonces eso lo hacemos con un if, y como nuestra condición es que sea un 1 o un 2, vamos a poner un OR aquí adentro. Y la condición es que el resultado del dado sea igual a 1 o que el resultado del dado sea igual a 2. ¿Sí? Si eso pasa, quiero que la variable sea 1, y si eso no pasa, que la variable sea 0. Bien, y ahora copiamos esto hasta aquí abajo, y ahí tenemos todas las variables xy. Entonces vamos a ponerle un formato condicional, vamos a crear una nueva regla, y pongamos que al valor más chico, que se va a ser el 0, sea un rojo, lo cual quiere decir fracaso, y el valor más grande, que es el 1, que sea un verde, lo cual quiere decir que es un éxito. Entonces ahí tenemos nuestra variable. Entonces vieron, si sale un 1 en el dado, este es un éxito. Después todos estos fueron fracasos. Acá hay otro éxito, más fracasos, otro éxito, fracaso. Acá hay un éxito también porque salió un 2. Acuérdense que éxito es 1 o 2. Y así, ¿verdad? Y la variable sn, para eso fue que dejamos acá un espacio en blanco, tiene que ser la cantidad acumulada de éxitos. Así que la mejor manera para definirla es decir, bueno, que lo que voy a poner aquí es igual a el anterior, a lo que había antes, por eso dejé un espacio en blanco, más la xy siguiente, ¿no? Y entonces esto lo copio, y ahí voy teniendo los éxitos, la cantidad de éxitos acumulados, y vamos a ponerle también un formato condicional para que nos permita ver los intervalos en donde es constante. Y entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Como viene siendo fracaso, 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 hasta acá no hay ningún éxito acumulado. El primer éxito se da acá, en el ensayo 4,
y entonces ahí esta variable vale 1 y se mantiene 1 hasta que tenemos el nuevo éxito, que es en el ensayo 7, y ahí vale 2, se mantiene 2, después 3 y finalmente llega hasta 4, lo cual quiere decir que hubo 4 éxitos, como están acá los 4 verdes. Bien, entonces lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo graficar esta variable SN de la misma forma que hicimos recién. Ahora, aquí vamos a tener un pequeño problema, que es que en el Excel no hay una manera de graficar una función en escalera. Entonces hay que hacer un truco, y el problema es el siguiente. Voy a intentar mostrarles con un dibujito de dónde viene el problema. Y el problema viene de que con Excel solo podemos hacer gráficos de línea, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un gráfico de línea, imagínense que voy a graficar 2 puntos, ¿no? Entonces quiero graficar, imagínense que tengo este valor, ¿no? No sé, por ejemplo, este es el 1, 1, y después tengo no sé, el valor 3 acá, y en el 3 vale 5. Entonces, cuando yo le pido al Excel que me haga un gráfico de línea con estos datos, lo que Excel va a hacer es una línea recta entre esos dos. Ahora, si yo quiero hacer un gráfico en escalera, lo que me gustaría es que esto fuera así, ¿verdad? Y entonces, para eso lo que tengo que hacer es agregar artificialmente un valor que va a ser el 3, es decir, este 3, pero con el valor del 1, que es este 1 de aquí. ¿Tá? Entonces eso es justamente el truquito que vamos a hacer, y entonces con ese truquito vamos a poder hacer nuestro gráfico. Entonces les voy a mostrar cómo es ese truquito. Ahora voy a borrar esto, así podemos hacer el gráfico acá arriba. Lo que voy a hacer es copiar, es decir, voy a copiar de nuevo estos datos. Entonces, para empezar, voy a arrancar con el dato número 2, ¿verdad? Porque todo empieza en el siguiente. Y entonces voy a decir que esto sea igual al 2, que está ahí, ¿no? Nada del otro mundo, pero sí, lo que quiero es que el valor del 2 no sea el 0, sino que sea el anterior. Así que el valor que le voy a asociar al 2 es el anterior. Y ahora sí, esto lo voy a copiar hasta el final, y este también lo voy a copiar hasta el final. Bien, y después lo que hago es, entonces estos están todos los valores con sus anteriores, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es simplemente volver a copiar estos valores aquí abajo. Entonces este va a ser igual al 1, y este que está aquí va a ser igual a el verdadero valor del 1. ¿Tá? Pero ahora lo que hago es ir hasta el 15. Bien, y ahora este lo copiamos hasta allá abajo. ¿Tá? Entonces ahora tengo todos los valores con su anterior y los propios valores con su propio valor. Entonces ahora sí, insertamos una gráfica. Vamos a insertar, y vamos a insertar una gráfica de líneas común y corriente. Vamos a poner acá, y vamos entonces a seleccionar cuáles son los datos. Entonces vamos a agregar una serie de datos que se va a llamar SN, y cuáles son los valores que voy a agregar son estos de aquí, y cuáles son las etiquetas. Bueno, las etiquetas, es decir, lo que va en el eje de las X, son estos de aquí. Bien, creamos el gráfico. Entonces ahí todavía no parece muy interesante, parece que hubiera hecho cualquier cosa, pero solo porque nos falta arreglar acá el eje horizontal. Entonces venimos a formato y le vamos a decir que son datos de tipo fechas, lo cual quiere decir que es como que están ordenados. Bien, cerramos esto, y ahí tenemos nuestra grafiquita en escalera. Si quieren podemos cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo, no sé, que parece más lindo.
y vamos a vamos a venir aquí y vamos a decirle que el máximo, ¿no? Si yo hago 15 ensayos, obviamente la máxima cantidad de éxitos que puedo tener es 15, así que vamos a ponerle que el máximo sea 15. Y entonces ahora sí, cuando yo fíjense, con Shift F9 puedo volver a hacer este experimento, y vieron que cada vez que yo hago este experimento, cada vez que actualizo la planilla, esta función se vuelve a generar, ¿no? Y vieron que a veces hay muy pocos éxitos, a veces hay más, ¿no? Pero la idea es esa, es que piensen que este gráfico es como una especie de gráfico al azar, que depende de los resultados de cada proceso. Y después aquí, por ejemplo, las longitudes estas de las partes constantes son los tiempos entre dos éxitos consecutivos, ¿tá? Y entonces el valor al que yo llego aquí, que es 8, ¿verdad? Es el valor de Sn. Y las longitudes, por ejemplo, la longitud de esto aquí, ¿verdad? Para esperar al primer éxito tuve que lanzar 2 veces, ¿no? Salió 0 y después salió el 1, o sea que tuve que hacer 2 veces, o sea que el tiempo t1 sería 2, después el tiempo t2 es 3, ¿no? Es esta longitud que está aquí, y así, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer enseguida es ver, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que este gráfico termine en alguno de estos valores? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que termine en 15, que termine en 14, en 13 o que termine en cualquier otro lado, ¿no? Incluso cuál es el valor más probable en el cual este gráfico va a terminar, o dicho de otra manera, cuál es el valor más probable para la cantidad de éxitos, cuál es el valor promedio, cuál es la varianza, y también vamos a ver cuál es la distribución de los tiempos entre dos éxitos. Y les voy a mostrar con un ejemplito de simulación que esa afirmación que dijimos de que el tiempo, por ejemplo, t1 y el tiempo t2 tienen la misma distribución, ¿sí?